Sí. Bueno, Raúl, te presento, aprovecho esto para presentar a todos, yo creo que no hace falta la presentación, pero para que todos sepan, Raúl Rosenthal es el chairman del Departamento de Cirugía de la Cleveland Clinic Weston en Estados Unidos y además es el director del Instituto de Cirugía Bariátrica y Metabólica de la Cleveland Clinic. Raúl, como te decía, un gusto para mí, sabes que sos un gran amigo además, y estamos muy contentos de poder contar con vos para que nos ayudes a ver cómo podemos sortear mejor todas estas cuestiones en nuestro país. Bueno, primero muchas gracias. Para mí una alegría el poder estar comunicados con ustedes y especialmente con muchos de mis grandes amigos, incluyendo Jorgito Arraca. Eh, eh, bueno, todo esto, como ustedes imaginarán, es un poco irreal lo que está pasando a nivel mundial. Yo estoy muy conectado con la Argentina a través del doctor Fernando Dip y familia, y estoy muy conectado con Alemania, donde tengo también mi familia, he vivido 10 años. Eh, y obviamente a nosotros nos ha tocado tan duro como les ha tocado a ustedes, no solamente en la parte profesional, sino también en la parte personal. Yo estoy a 2 semanas de ser abuelo y estoy separado de mi familia, que está todo en California, o sea que no puedo ir a ver a mi hija. Para ir a verla me tengo que hacer un test cuando bajo el avión, estar con máscara, estar en cuarentena. Eh, Así que esto ha cambiado no solamente la parte profesional, pero la parte personal también. Y nos vamos a tener que ajustar los cinturones porque al menos en Estados Unidos nuestra impresión y por lo que yo he hablado con colegas en Europa, esto va para largo. Nosotros en la Cleveland Clinic estamos pensando en recomenzar y ahora les voy a mostrar, si Zoom lo permite, algunas diapositivas. Estamos pensando en recomenzar las actividades quirúrgicas en el mes de mayo, muy probablemente sea a mediados de mayo, pero la fecha se mueve dependiendo de cuándo vamos a tener la ola o el pico que está programado para este viernes. En estos momentos los casos en Florida se mantienen en 800 a 1000 casos nuevos por día. Tenemos ya más de 30.000 casos, eh, entre 800 a 1000 muertos. El hospital se ha mantenido, yo diría, medianamente vacío, por dos motivos. Primero, porque tratamos de conservar lo más que podamos los equipos de protección personal, o sea que las máscaras N95, que son especiales, el hospital ha puesto a trabajar a todo el mundo y ha hecho máscaras de tela para todos los empleados, o sea que cuando uno entra a la Cleveland Clinic, todas las puertas están cerradas y controladas y te miden la temperatura, te hacen que te laves las manos y te ponen una máscara. Y si tenés temperatura, te mandan a una carpa y en esa carpa te hacen el test para el COVID, para el coronavirus, y el test dura 15 minutos. Hay distintos tests en el mercado que ustedes lo sabrán, lo han visto, lo han escuchado o leído. Uno es el nasal swab, cuando te hacen una muestra nasal, y la otra es por vía de saliva, y la otra es por vía de anticuerpos en sangre. Así que nosotros tenemos de la firma Abbott, es un test fenomenal que dura 15 minutos. Así que si uno quiere entrar al hospital, te miden la temperatura, si tenés fiebre o historia clínica, te mandan a la carpa, te hacen el test, te ponen una máscara. Pero esperamos que a mediados de mayo empecemos a volver a hacer cirugías de tipo electivas. Y muy bien. Bueno, esto quería que pienso que es algo importante para el grupo de ver cómo estamos trabajando. La American College of Surgeons ha decidido que para que nosotros comencemos a operar o cancelemos cirugías, las tengamos en tiers, en distintos grupos, como ustedes ven acá. Así que los grupos
varían de una especialidad a la otra, pero ustedes ven que hay Tier 1 A y B, Tier 2 A y B, Tier 3 y B. O sea que desde que nosotros tuvimos las órdenes del presidente de los Estados Unidos y del gobernador del estado de Florida de quedarnos en casa y de dejar de hacer cirugías electivas, las únicas cirugías que continuamos haciendo fueron las del grupo 3A y B. Generalmente estas son, como ustedes ven acá abajo, casos de trauma, cirugías cardíacas sintomáticas, hematomas cerebrales. Obviamente, para los cirujanos gastrointestinales que están participando, hemorragias, obstrucciones intestinales. Yo he operado prácticamente todos los días, emergencias. El grupo 2 es el más difícil de definir, porque si uno tiene un enfermo que tiene una úlcera marginal sintomática y está un poco anémico, realmente no es una emergencia, se lo puede poner inhibidores de la bomba de protones y operarlo más tarde. Y obviamente después tenemos todas las otras cirugías, tanto sea hernias de hiato, hernias inguinales que no estén sintomáticas o encarceradas, colectomías por diverticulitis crónica, un reemplazo de cadera programado o, digamos, una valvulopatía cardíaca programada, todo eso se pospuso, se canceló. Así que, y ahora estamos esperando que podamos empezar a operar de vuelta, como les dijera antes, a mediados de mayo. Y vamos a seguir ese programa del American College of Surgeons, pero el presidente que tenemos, gracias a Dios, ha escuchado a los asesores, al doctor Fauci, el jefe de enfermedades infecciosas del NIH, y vamos a empezar a operar en etapas. Y hay 3 etapas. La primera etapa van a ser cirugías electivas. Yo no les quiero mostrar todos los guidelines porque querría que haya más discusión que otra cosa. Esta es la fase 1. Para que nosotros podamos empezar a operar fase 1, tiene que haber por lo menos 2 semanas donde los casos estén bajando en frecuencia. O sea que nosotros estamos teniendo 1100, 800, 900. Tenemos que tener 2 semanas donde haya un continuo decrease en el número de casos nuevos que se están registrando. Así que esa es la fase 1 que nosotros la tenemos programada para el 11 de mayo con un signo de pregunta muy grande. Y no podemos viajar para congresos, no podemos todavía, al menos en el sur de la Florida, las playas están cerradas, los golfes están cerrados, etcétera, etcétera, etcétera. La única cirugía que vamos a hacer a partir del 11 de mayo es cirugía puramente ambulatoria. Y la cirugía puramente ambulatoria, me refiero a hernias inguinales, a vesículas, casos de cirugía plástica, todo enfermo que se puede ir a la casa el mismo día y que no se tenga que quedar en el hospital. Porque todavía tenemos que ver de que no haya otra segunda ola del coronavirus y que eso nos pueda quitar camas. Y después vamos a pasar a la fase 2, donde vamos a empezar a operar cirugías ambulatorias que le llamamos nosotros. Son enfermos que se van a quedar no más de 24 horas en el hospital. O sea, se pueden quedar a la noche. Ahí entraría, por ejemplo, para aquellos que están en cirugía gastrointestinal, una hernia hiato, una manga gástrica, yo diría un Nissen, etcétera, etcétera. Ese tipo de cirugías que se quedan solamente una noche, eso sí vamos a hacer en la fase 2. Y después llegamos a la fase 3, que es donde vamos a hacer cirugías ya más complejas, y vamos a empezar a hacer cirugía cardiovascular, trasplante, casos neuroquirúrgicos, esofagectomías. Yo tengo como 3 que están paradas, que no las puedo hacer porque esas son gente que se quedan conmigo por lo menos
10 días a 2 semanas. Así que esas van a entrar después en fase 3. Nosotros nos estamos fijando un poco el análisis siguiendo el GE, que ustedes me imagino esto deben tener acceso, pero acá ustedes ven el número global de casos a nivel mundial, y ustedes van a ver también acá, por ejemplo, Europa, que es muy... Estos mapas creo que son conocidos en el internet, para que vean en Estados Unidos cómo estamos. Ya estamos con más de 800.000 casos. Les dije que en Florida estamos con más de 30.000 o casi 30.000. Y acá en Latinoamérica la Argentina no aparece, gracias a Dios. Ahora les muestro Latinoamérica. Me imagino que este mapa también lo han visto ustedes. A ver, ahí estamos. Ustedes ven que en Argentina los casos diarios nuevos son, al menos lo que están reportando acá en GE, 40, 50 casos nuevos a nivel nacional. Panamá, que es la zona más afectada, 930 casos nuevos por millón de habitantes. Chile, la República Dominicana. Así que felicitaciones a los argentinos que se quedan en casa y que han controlado muy bien la pandemia. Les comento que esto nos ha afectado también a nivel no solamente personal y profesional, sino también a nivel educacional. Tal es así que esto nos ha afectado no solamente en la parte personal, como lo dijera antes, la parte profesional, la parte educativa. No solamente médica, sino, como les debe haber pasado en Argentina, las escuelas están cerradas, lo que afecta a la parte del ámbito familiar. Las enfermeras no pueden venir a trabajar porque tienen que estar en la casa cuidando a los hijos. Y en Estados Unidos cayó en un mal momento porque, a diferencia de lo que ustedes ven en Argentina, el año educativo no empieza en enero, o en febrero o en marzo. El año educativo empieza el 1 de julio. Los fellows que nosotros tenemos, los residentes que se deban graduar como cirujanos o como fellows, han dejado de operar, obviamente. Así que el American Board of Surgery, el Fellowship Council, ha tenido que salir con nuevas reglas. ¿Qué vamos a hacer con estos chicos que les estábamos pidiendo que hagan 150 casos complejos al año y van a terminar haciendo 100? ¿Les vamos a dar un certificado o no? Y si bien todo esto es una situación muy especial, única en la historia de la humanidad, no quita el mérito que por muchos años nosotros nos reunimos y digamos que para que un cirujano sea un buen cirujano laparoscópico tiene que hacer 150 casos. ¿Por qué le vamos a dar un certificado a alguien que ha hecho nada más que 100? Porque si uno le da un certificado a alguien que ha hecho nada más que 100 o 80 cirugías, quiere decir que no está a nivel del que se graduó un año antes con 150 o más cirugías. Así que hay muchas conferencias a nivel nacional. Yo les digo que una suerte que pueda estar hablando con ustedes ahora. Tuve una cirugía, tengo hoy 5 conferencias más, de por lo menos 1 hora, porque es la única forma que nos podemos comunicar, no solamente a nivel nacional e internacional, sino en la clínica. Nosotros no tenemos más conferencias o reuniones persona a persona. O sea que cuando se reúne un comité, cada uno lo hace desde su oficina, con la computadora. No nos reunimos más en salas, ni siquiera con 10 personas. Aparte, cuando uno está en la sala tiene que estar enmascarado, lo que hace más difícil la comunicación. A veces con este tipo de comunicación uno entiende mejor, ve mejor al colega o con quien está hablando, y podemos hacer una mejor reunión. Así que la parte educacional ha sido afectada, la parte personal, la parte profesional. Les comenté que el 11 de mayo estamos empezando con la fase 1, siempre y cuando el gobernador del estado de Florida esté de acuerdo, y él lo va a abrir dependiendo en el número de casos nuevos que haya en las últimas 2 semanas. Como les dije antes, tiene que haber un decreyendo del número de casos nuevos.
Otro challenge que ha sido importante para nosotros, a ver si les puedo mostrar un video con esto. Yo no sé si esto muestra videos también. Es cómo preparar al cirujano, no solamente al enfermo, cuando vamos a quirófanos. Ok, esto es un video. Yo lo voy a pasar un poco más rápido, pero para que se den una idea, como cuando operamos un enfermo que tiene COVID, cuando operamos un enfermo que tiene COVID, cambia el mundo. La forma como nos vestimos y la forma como nos desvestimos es muy importante. Tal es así que en la Cleveland Clinic tenemos lo que le llamamos el Buddy System. O sea que, lo van a ver en el video en un segundo, yo no me visto ni me desvisto sin que me esté viendo alguien. No me refiero a la ropa interior, sino la ropa quirúrgica, ¿ok? Uno no se pone el equipo de protección personal ni se lo quita sin que haya alguien que te esté monitoreando, para evitar que nosotros no nos contaminemos. Les digo de que hemos pasado por fases increíbles tratando enfermos con COVID en terapia, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Este es un video que está todavía en proceso y va a salir en YouTube dentro de poco, que lo hemos hecho a nivel... Acá, por ejemplo, llaman a la enfermera. Entonces, hay que... Acá la llaman a la enfermera. Entonces, la enfermera recibe el llamado y nosotros tenemos un quirófano con presión negativa en donde se opera COVID. O sea que la enfermera ahora lo que está haciendo, está llamando al equipo de cirugía para la sala 11. Entonces ellos ya saben que cuando viene sala 11 la cosa ya cambia, que esto va a ser un caso de COVID. Entonces, lo primero que hacemos, nosotros le llamamos en Estados Unidos un huddle, como digamos amucharnos, una reunión de grupo que va a estar en cirugía. Entonces, este es el huddle enseguida que les muestro en cirugía. A ver, esperen. Y tenemos un checklist. So real quick, we're going to get ready to do a COVID positive patient. I'm going to go ahead and introduce all the team members. So I'm Nicole, the circulator. Dr. Rosenthal is our surgeon, who's going to be doing an open appendectomy. Otto is our surgical assistant. Xavier is our nurse runner. Christina is going to be our surgical tech spotter buddy. Jasmine is our anesthesia tech. Beatrice will be right outside the room. Entonces ella empieza a explicar dónde va a estar el enfermo. So we all know where the location of the PPE card is? Yes. We all know how to properly don and doff our PPE? Yes. Everyone has been fit tested. Bueno, ella chequea todo y una vez que está todo chequeado por la enfermera, nosotros hacemos en Estados Unidos el time out. O sea que el cirujano se tiene que reunir con todo el equipo también y hacer todos los requerimientos. Nada se hace afuera, todo se hace adentro del quirófano. El enfermo entra directamente a quirófano, no puede parar en ningún otro lugar del hospital, anestesia no puede salir, y después yo como cirujano tengo que hablar con mi team. The name of the patient, the date of birth is John Doe, April 19, 1959. This patient has no drug allergies. The informed consent is going to be verified when the patient is here, but we're planning on doing an open appendectomy. The scheduled procedure has to match the informed consent that we will see once the patient on the chart is here. The site has to be marked, and also if we need any special equipment. Bueno, yo ahí dije algo que es importante, que voy a hacer una apendectomía por vía abierta, y eso lo podemos discutir luego, si en la época de COVID la cirugía se hace todavía por vía laparoscópica o la hacemos por vía abierta. Tienen que sacarse todos los efectos personales,
tengo que estar seguro que nadie tenga celulares, etcétera, etcétera. Y después viene el Body Spotter. Y para que vean todos los pasos que hay que hacer para vestirse. Y a ver si les puedo mostrar un poco de esto. Alex, si esto les parece aburrido, me paran, ¿eh? Todo sirve, Raúl. Bueno. Estamos viendo muy bien. Este chico va a hacer anestesia. Este es el anestesista. Y la persona que lo está interrogando es la que le está explicando lo que tiene que hacer paso por paso. O sea, de que no te dejan que te vistas solo. Se tiene que poner primero la máscara y el gorro, y después se tiene que poner las botas. Después se pone una especie de bufanda. Encima del gorro y del barbijo. Esa máscara es una N95. Y les comento algo de las N95. Hay distintos tipos de N95 y tienen que estar especialmente calibradas. O sea que nosotros tenemos todos los años en Estados Unidos que ir a hacer calibrar las máscaras N95 por si llega a haber una pandemia. Eso es una cosa de rutina en Estados Unidos. O sea que esa máscara que tiene él, lo testearon para que esté protegiéndolo por lo menos un 90 o 94% de lo que está respirando. Bueno, se tiene que poner otro tipo de gorro. Ahora le ponen otra máscara encima de la N95 con un protector para los ojos. Y una vez que tiene esa máscara puesta, se tiene que poner otra visera. Esa es la persona que va a estar intubando al enfermo. Y lo otro importante, cuando intuban al enfermo, no puede haber nadie en quirófano, porque es un momento donde el enfermo va a toser y va a producir más aerosol y va a contaminar la sala. Así que todo el mundo está afuera, menos el paciente y el equipo de anestesia. Y después viene la ceremonia de los guantes. Ese es un guante no estéril. Como ven ustedes. Son guantes largos especiales que tenemos. Y después se ponen un gown. Y después se pone otro par de guantes. Y ustedes ven que la persona que está al lado lo está todo el tiempo monitoreando para estar seguro que está bien protegido. Después viene la enfermera, que se pone la máscara. Se pone las botas. Voy avanzando esto un poco más rápido porque es muy parecido. Se pone el gorro, lo mismo que hizo el otro, pero no se pone la segunda visera como se puso el anestesista. Y ella después entra a quirófano, se hace la cirugía. A ver, esperen, quiero mostrarles cómo se lleva el enfermo desde la sala quirúrgica a quirófanos. También es importante cómo se tienen que vestir los que llevan al enfermo. Y una vez que estamos con el enfermo en quirófano, yo hago lo que se hace el sign-in otra vez, y después cuando terminamos el acto quirúrgico, tengo que hacer el sign-out. Entonces, con el sign-out, uno habla con el team, hace el sign-out, y luego viene la ceremonia de desvestirse, que se los quiero mostrar también, porque creo que es importante. A ver, esperen. Okay, go ahead and foam your hands with all of your PPE on. O sea, después de haber salido de cirugía, con todo puesto, lo primero que hacen es lavarse las manos. Y ustedes ven que hay una persona afuera diciéndole lo que tiene que hacer en una sala especial.
Perfect. Okay, you're going to foam your hands again with Sí. both pair of your gloves on. Okay, now you're going to remove your surgical gown and the first set of gloves. Ahora primero se quita el guardapolvos y el primer par de guantes. Pero no el guante largo. Y todo esto es una ceremonia que hay que hacerlo y Okay, hay, go ahead and foam your hands. Long gloves are still on. se tiene que volver a lavar las manos. Perfect. Remove your goggles and face shield. Okay, now you're going to foam your hands again. Your long. Okay, go ahead and foam your hands again. The long gloves are still on. And now you're going to remove those long gloves. Y ahora se quita esto y luego tiene la máscara. Las máscaras también van Go para ahead and foam your hands again. en una bolsita de papel para poder ser reusada y se reesterilizan las N95. Así que yo voy a parar acá. Yo voy a parar acá y les muestro otra vez mi cara fea. A ver, stop share. ¿Dónde estamos acá? Stop share. Ok. Pero para que vean que este sistema de vestirse, desvestirse, es muy, muy complejo y se le presta mucha atención. Todo el equipo de protección personal, con excepción de los guantes y del guardapolvo, se reesteriliza. Porque como ustedes saben, hay ¿cómo se dice? Un shortage, ya me faltan las palabras. Hay una escasez de equipos de protección a nivel mundial, nacional, regional, y aparte estamos prediciendo qué es lo que va a pasar en una semana, o en 2 meses, o en 3 meses. Y ahora voy a terminar de hablar para decirles lo siguiente. La estrategia va cambiando todo el tiempo. Primero, que nosotros no sabemos si cuando vamos a abrir el país va a representar que haya más gente que se infecte y venga una segunda ola de COVID. Así que vamos a necesitar los equipos de protección personal. Y hemos creado un comité especial. Solamente todos los días a las 2 de la tarde nos reunimos y contamos cuántos guantes, cuántas máscaras, cuántos guardapolvos, cuántas N95, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Luego, lo que estamos haciendo es, todos los días a las 2 y a las 6 de la tarde hacemos un report para ver cuántos enfermos hay en terapia, cuántos ventiladores, cuántas camas, cuántos hicimos el test, salieron positivos y mandamos a la casa, cuántos van a volver. Nos fijamos en números de empleados que han sido afectados por la enfermedad que están en la casa. Y lo hacemos también a nivel regional. Yo tengo el privilegio de estar a cargo de todos los cirujanos en el estado de la Florida y son 5 hospitales, así que a nivel regional hacemos el mismo ejercicio. Y lo que no sabemos es cuánto va a durar esto, si va a haber una segunda ola o no. Todavía no recibimos la primera, que está, como les dije antes, para el viernes. Si abrimos el estado muy rápido, puede ser que tengamos una segunda ola muy rápido. Y lo otro que hay que tomar en consideración es de que en el mes de noviembre empieza otra vez lo que le decimos nosotros acá el flu season. O sea, Corona empezó en el mes de noviembre, diciembre en China, así que va a volver a empezar en noviembre, en diciembre, no solamente en China, pero a nivel mundial. O sea que hay una ventana de tiempo muy pequeña donde nosotros nos podemos educar y preparar para la segunda ola o para la nueva ¿cómo se dice?, temporada del flu y del coronavirus. No sabemos cuántos enfermos vamos a poder operar. Nosotros en cirugía general, que es mi grupo, tenemos más de 200 casos que están en el depósito esperando ser puestos en quirófano. Y el director, el doctor Radcliffe del CDC, ayer dijo que él cree que la nueva temporada del flu y del corona va a ser más mortal de lo que fue esta. Así que todo esto es muy serio, mucha incertidumbre, que es lo que más nos cuesta manejar. Cuando se cayeron las torres de Nueva York, pasó lo que pasó y nosotros sabíamos que a partir del otro día podíamos empezar a reconstruir y a resumir nuestras vidas normales. Con esto no sabemos cuándo termina y cuándo va a volver a empezar.
Así que yo voy a parar de hablar acá y creo que hablé demasiado y nos quedan otros buenos 30 minutos para poder contestar preguntas y hablar Muy un bien, rato. Raúl. Muchas gracias. Realmente has dado un pantallazo que ha tocado los temas importantes y nos sirve muchísimo para ver cómo es la experiencia en el lugar, en tu lugar de origen. La pregunta que yo te haría es la siguiente. Vos ha habido una publicación en la cual se ha comentado que los pacientes obesos tienen mayor, digamos, posibilidades de infectarse, que tienen, como todos sabemos, todas las enfermedades asociadas, el problema inmunológico propio de la enfermedad, pero en este estudio mostraban que aparentemente después de la edad, la obesidad era la primera enfermedad que está asociada con mayor gravedad y gravedad pulmonar inclusive, con riesgo mayor de necesitar ventilación y todo. ¿Esto vos lo has visto en tu práctica o lo has observado, lo has visto en estudios, algún artículo? Bueno, déjame contestar una pregunta un poco compleja en dos partes. La primera es de que hay estudios a nivel internacional y muchos que salieron de China, son estudios retrospectivos, son anecdóticos, pero en China uno de los reportes de Wuhan, 36 enfermos con COVID-19, el 20% terminó, el 40% terminó en terapia con una mortalidad del 20%. O sea que el primer mensaje es obeso o no obeso, a la gente con COVID no se la opera, porque tiene un índice de complicaciones muy, muy alto y una mortalidad, yo diría, en el año 2020 inaceptable, que alguien tenga una mortalidad de un 20%. Nosotros, para evitar eso, le hacemos un screening por teléfono, porque todavía estamos haciendo cirugía por cáncer. Y todavía estamos haciendo emergencias. Si alguien viene por cáncer, lo llamamos, le preguntamos los síntomas, y el día anterior vienen acá y se hacen un test. O sea que nadie entra al quirófano si no tiene un test negativo del COVID. Eso es lo primero. O sea que operar o no operar, obeso o no obeso, que no se operen, porque si tienen COVID les va a ir mal. El otro problema es el enfermo de edad avanzada. Yo tenía una adrenalectomía en una mujer de 72 años diabética con un tumor de 4.5 centímetros. Le dije que vamos a esperar a que pase todo esto, porque si esa mujer se contamina en el hospital, la va a pasar mal también. Con respecto al enfermo obeso, yo pienso que nosotros esto ya lo sabemos hace décadas, que la obesidad es un proceso inflamatorio crónico, que es inmunosupresivo. El 30% son diabéticos, el 60% tiene hipertensión arterial, todos factores que sabemos muy bien van a agravar el pronóstico del enfermo que tiene COVID. Encima en Estados Unidos tenemos una población de hispanos y African Americans muy grande que están muy afectados por la obesidad y que son generalmente los que más tienen resultados fatales con el COVID. Yo justamente ahora tengo un paper que estoy haciendo el review para SORT, que lo vamos a publicar en forma rápida, donde están hablando un poco de los African Americans, que no solamente son obesos, hipertensos, diabéticos, pero que justamente ahora en la época del COVID son los más afectados. Y están viviendo en situaciones, yo diría, inaceptables, comunidades muy grandes en pequeños espacios, donde es muy fácil para que ellos se contaminen. Así que a mí no me sorprende que el enfermo obeso tenga más predisposición a un pronóstico pobre, ¿no? Cuando llega al COVID. Pero todo esto son, yo diría, resultados anecdóticos, ¿no? Nadie lo ha demostrado y ojalá que nunca tengamos tantos enfermos para poder demostrarlo. En base a lo que has comentado, la llave para decidir que una cirugía electiva, es decir, si estuvieras en esa transición, en ese estadio 3 que en algún momento esperamos poder llegar, digamos, o, digamos, ¿cuál sería la llave para que vos decidas que en esa etapa
se puede comenzar a operar la cirugía electiva y cuál es la implicancia legal que crees que hay que tener en cuenta y la implicancia económica que incrementa los valores de esta cirugía, Raúl. Bueno, desde el punto de vista cuándo, la fase 3 tiene estipulado ciertas cosas. Y una de esas es de que no ha habido casos nuevos en incremento. Aparte tenés que tener el enfermo que no tiene historia de haber tenido COVID y que ha sido retesteado en forma negativa. Por ejemplo, si uno de nuestros, una enfermera, un cirujano se enferma, le agarra COVID, yo tengo un residente, un chico mío, se fue a la casa, estuvo 3 semanas en la casa, con fiebre, todo, se le fue, lo trajimos, le hicimos un test y dio positivo, lo mandamos otra vez a la casa. O sea que tenés que tener 2 tests negativos para que te dejemos volver a trabajar. Y con el enfermo no es distinto. El enfermo tiene que tener por lo menos 2 tests negativos para poder hacerle un trasplante de hígado o hacerle un reemplazo, un reemplazo de cadera o cirugía de valvulopatía mitral. Tenés que estar seguro que ese enfermo está completamente recuperado si tuvo la enfermedad y que no la tiene y no tiene ningún círculo positivo que lo está rodeando, que está bien aislado, si lo vas a operar. Desde el punto de vista económico, la Cleveland Clinic, como todo el mundo, ha tenido un impacto muy grande, pero gracias a Dios esta organización tiene un soporte financiero muy fuerte y tenemos un backup muy grande, así que a nosotros no nos ha afectado, no hemos echado a nadie, no le hemos bajado los salarios a nadie, no le hemos pedido a las enfermeras que se vayan de vacaciones, así que todo el mundo o desde la casa está trabajando desde la casa o está trabajando acá en el hospital, y hay gente que se ha reenfocado y está haciendo otras cosas. Nosotros tenemos secretarias que están en el hospital ayudando a poner máscaras en su lugar, ayudando a reordenar cosas en quirófanos o en los pisos. Otra cosa que creo es importante, nosotros en preparación para un surge muy grande, a nosotros nos habían dicho, este es un hospital de 260, 300 camas, nos dijeron que tenemos que contar con 2.000 enfermos. Vos no podés manejar 2.000 enfermos en un hospital de 300 camas, así que tenemos como 7, 8 hoteles que están todos cerrados, obviamente, con los cuales hablamos y nos pusieron las camas a disposición, y hemos reentrenado a todos los médicos para residentes, para atender teléfonos, trabajar en admisiones, ir a terapia. Mis residentes han creado un servicio de poner tubos de tórax o poner líneas centrales. Ha sido muchísimo trabajo, y te digo que si Dios quiere nosotros no vamos a tener la primera ola ahora la semana que viene, pero no hay que bajar la guardia porque va a venir la segunda ola y viene la temporada del flu season en el mes de noviembre. Así que no se crean que se van a quedar en casa solamente ahora, van a tener que meterse en casa otra vez, y no bajen la guardia porque esto sigue. Hasta que no haya una vacuna, esto no va a parar. Y algo que la gente no habla, y me pueden hacer el fact check en Google, esta es la primera vacuna que estamos haciendo RNA. Así que, ¿cuándo va a salir la vacuna? ¿Cuán efectiva va a ser la vacuna? Si es posible estar vacunado como cuando uno se vacuna contra la gripe y pese a todo tener la gripe o que le agarre el coronavirus, y cómo este virus va a mutar. Y yo no soy un infectólogo, pero lamentablemente esto suma al cuadro, yo diría, de escepticismo, ¿no? Que tengo con toda esta situación, y que tenemos que ser muy cautelosos. Hay que ponerse las pilas por lo menos por un año hasta que tengamos una vacuna, si Dios quiere. Yo pienso que fue la vacuna contra la rubiola que tardó 4 años hasta ser efectiva. Ojalá que esto no sea lo mismo. Lo otro que creo que es importante, y acá estamos todos en Zoom, yo no sé cuánta gente hay conectada. 71 personas. Sí, y lo que quiero decir es de que ha cambiado el mundo, cómo nos estamos comunicando, y una de las cosas que ha cambiado, y yo pienso, hay cosas que son buenas. Hemos cambiado la forma como hacemos la medicina con telehealth.
Yo puedo llamar a mis enfermos con mi celular y hacemos FaceTime o Google Duo. Los enfermos nunca creían que iban a poder chatear conmigo con FaceTime, que es una cosa que yo he tenido siempre para hablar con mi familia. Así que nosotros ahora, por ejemplo, yo tengo clínica el viernes y tengo 10 o 11 consultas. Son todas vía FaceTime. O sea que la enfermera llama al enfermo y le dice, señora López, el doctor Rosenthal lo va a estar llamando, es como un waiting room, ¿no? Lo va a estar llamando en 15 minutos. Ella le toma toda la historia clínica por teléfono, lo mete en la computadora y le pregunta qué tipo de sistema de comunicación tiene, si ella quiere hablar por teléfono, quiere hacer Google Duo o quiere hacer FaceTime. Y yo tengo todo en mi celular, tengo todo en mi computadora, yo puedo trabajar al puerto o desde Los Ángeles y llamar al enfermo y hablar con el enfermo. Y otra cosa que es importante, en Estados Unidos, algo comparable con PAMI, que es Medicare, si uno habla por teléfono nada más te pagan $30, pero si lo haces con video te pagan $130. O sea que es una suma significativa. Así que estamos tratando, obviamente, por toda esta situación económica, cómo nos está afectando, de hacer mucho telehealth y de hacerlo con videoconferencia. Lo otro que fue muy, muy importante para nosotros ya teníamos el sistema de comunicación trabajando, pero desde que pasó el COVID, se abrieron todas las fronteras. Los seguros médicos aflojaron, los abogados aflojaron, HIPAA dijeron, háganlo, hablen como puedan, les vamos a pagar, no se aflijan de esto, no se aflijan de lo otro. Tal es así que los seguros aprendieron de que están ahorrando plata. Los enfermos encantados de no tener que viajar 2 horas o subirse a aviones sin conocer al médico que van a ver. Así que cuando ya vienen preparados. Ya hablaron conmigo, me vieron la cara fea, yo pude hablar con ellos, pude ver las tomografías. Así que cuando el enfermo viene a la consulta, ya es una consulta mucho más preparada. Así que yo creo que es algo positivo que ha salido de todo este desastre de la pandemia. Y estamos aprendiendo también a hacer todo a nivel educacional. Nosotros acá todos los martes tenemos lo que le llamamos el M&M, Morbidity and Mortality. Yo me junto, vienen todos los cirujanos de mi servicio y vienen todos los residentes y los estudiantes y hablamos de las complicaciones de la semana. Bueno, eso que se hacía en forma live a las 7 de la mañana con desayuno se hace todo ahora por teleconferencia. Y está funcionando, y hay buena participación, la gente está llamando, se engancha como nos gusta decir. Así que esto yo también creo que son efectos colaterales positivos a los cuales hay que saber capitalizarlos. Así que yo no sé, si ustedes han visto una baja en el número de enfermos en sus consultas, usen esto como medio para mantener la consulta con vida. Y yo creo que una cosa que me pasó a mí, que es importante, el enfermo quiere mantenerse enganchado, y si no se engancha con usted, se va a enganchar con alguien distinto. Así que es una forma de mantener la práctica médica, clínica, activa, ¿no? De poder hablar al enfermo y hacerlo con videoconferencia. Una cosa que no hablamos, y que yo no soy infectólogo, pero que a mí me parece que las recomendaciones de SAGES son un poco no claras y apresuradas, es decir, que al enfermo en la época de COVID no se lo opere por vía laparoscópica, sino por vía abierta. Al único enfermo que nosotros operaríamos por vía abierta sería, por ejemplo, un enfermo que viene con una obstrucción intestinal seria, una hemorragia digestiva seria y tiene COVID. Por lo que les dijera antes, primero que al enfermo con COVID no se lo opera, porque tiene 20% de mortalidad y 40% que va a terminar en ventilador. Y el motivo que lo hacemos por vía abierta, porque hay estudios
controversos con respecto a si hay viremia o no hay viremia. Obviamente con HIV también hay viremia y nosotros los operamos por vía laparoscópica. Así que muchos colegas me han llamado, me dijeron, Raúl, vos estás haciendo tu cirugía por vía laparoscópica abierta. Digo, yo sigo haciendo todo por vía laparoscópica. Tuvimos un COVID-19 que le hicimos una apendectomía y se la hicimos por vía abierta porque no sabemos. Y no es solamente el enfermo, sino es uno mismo y es el equipo que lo está manejando, donde queremos estar seguros que no estamos haciendo un aerosol, una viremia en quirófano muy grande y que todo el mundo termina enfermo, ¿no? Bien, bien, Raúl. Así que una de las preguntas que me hacían acá en el chat es justamente esa, si vos no tenés, digamos, que no existe evidencia de que el peritoneo esté comprometido sin apertura intestinal. Correcto. Bien, bien. Una de las cosas que hicimos, hablando de la apertura intestinal, que hemos visto, es colonoscopías. Nosotros manejamos una colonoscopía o una gastroscopía como una intubación. Porque como todos sabemos, el COVID puede comenzar con síntomas respiratorios o gastrointestinales. Enfermos que tienen dolor abdominal, con diarrea, con fiebre, etcétera, etcétera, pueden tener COVID. Así que ese enfermo que llega al hospital con fiebre y diarrea lo mandamos a la carpa para que sea estudiado, monitoreado y va por la sala de emergencia a la sala de observación de COVID. Así que todas las endoscopías altas o bajas se hacen con el sistema de protección que yo les mostrara antes, con máscaras N95, con una visera, con un guardapolvos y con guantes especiales. Perfecto. Jorge, ¿querías hacer una pregunta? Sí, no, yo creo que está clarísimo, Raúl, inclusive todas las dudas que teníamos una semana atrás, un poco las hemos ido despejando y es claro que existen parámetros para comenzar a hacer la cirugía y que hay realidades locales, regionales en relación a la circulación viral. Si bien esto es un proceso dinámico, pero bueno, toda esta discusión que nosotros veníamos teniendo en el chat de acá en Argentina de cirugía bariátrica parecería estar clara. Y también está claro en relación que si hacemos screening preoperatorio no hay ningún inconveniente en hacer la laparoscopía, o sea que nuestras cirugías bariátricas en pacientes que tengan demostración tienen que seguir siendo laparoscópicas, en eso está claro. La pregunta es esta, ¿qué ves en relación al comportamiento de los pacientes en la idea de internarse para hacerse una cirugía programada? ¿Vos ves que la gente tiene alguna resistencia o tiene la expectativa de operarse? Esa es una pregunta eje y muy importante, te lo digo por qué. Porque yo les comenté antes que tenemos más de 200 enfermos en el depósito esperando cirugía. Justo hoy a la 1 tenemos otra conferencia con el equipo de decisiones clínicas y nosotros primero no sabemos cuántos de esos 200 enfermos se siguen queriendo operar. La razón número 1 porque muchos perdieron el trabajo y perdieron el seguro médico. Otro motivo es porque el dueño de la panadería o de la verdulería que la tuvo cerrada por 3 semanas la quiere abrir. Y dice, escúchame, yo si no me operé de una hernia, o me operé de la columna, o me operé del corazón, por 10 años va a esperar otro año más y yo ahora quiero estar seguro que pueda darle de comer a mi familia y pueda pagar mis deudas. Y lo otro es el miedo, como bien dijeras. Hay muchos enfermos que todavía, ellos ven que nosotros como médicos no sabemos bien qué está pasando con esto, no los podemos proteger 100%. Y tienen miedo de venir al hospital. Ellos creen que el hospital, en mi opinión, nosotros hemos hecho un análisis de los empleados del hospital, tanto médicos como enfermeras o personal de limpieza o secretarias, gente de oficina. Los que más se infectaron fueron en casa y no en el hospital. A nivel de la comunidad donde ellos se manejan, van a la casa y van a hacer compras al supermercado y están cerca de gente que a lo mejor no usan máscaras y que a lo mejor han tenido fiebre y se contaminan ahí, mientras que para entrar al hospital te ponen una máscara, te miden la temperatura, etcétera, etcétera. O sea que el hospital es un lugar, yo diría, relativamente muy, muy seguro. Pero así no lo ven los enfermos, Jorge. Ellos creen de que vienen al centro del COVID, que acá es donde están todos los enfermos y que ellos se van a contaminar.
Y eso lo sabemos de muchos enfermos que dicen que uno va al hospital y le agarra el estafilococo, porque sí, ¿cuál es tu porcentaje de infección? Hay algo de cierto en eso, obviamente, pero yo creo que es muy importante y muchos enfermos no quieren ahora hacer sus cirugías programadas y quieren esperar que todo esto pase, porque le tienen temor a lo que está pasando, ¿no? Y por cuestiones económicas. Comentabas que están haciendo doble test a los pacientes antes de la cirugía. A los que han tenido COVID. A los que han tenido COVID. Bien. A los que no tienen COVID le hacemos una vez la noche anterior. Perfecto. Tenemos un paciente con test negativo que hay que hacerle una cirugía, una anioplastía o una cirugía, bueno, todavía cirugía bariátrica no estás haciendo. Ese paciente que es negativo, ¿se opera con todos los elementos de protección y de la misma manera que con todos los otros, o a ese se lo opera igual que antes? Cirugía como la sabemos siempre. Ah, bien, bien. Cirugía normal. Perfecto. Cirugía normal. Excelente. Lo que sí, tratamos que los enfermos se queden poco tiempo en el hospital para mantener camas abiertas en caso que haya una explosión, que todavía, les vuelvo a decir, el estado de Nueva Jersey ayer tuvo el día con más mortalidades en todo este periplo con el que han pasado. Y uno cree que en Nueva York ya pasó lo peor. No pasaron, todavía no llegaron al pico. En Estados Unidos, dentro de poco, vamos a tener ya casi 1 millón de casos y ya tenemos más de 40.000 muertos. O sea que en Florida todavía no llegamos al pico. El pico tiene que llegar acá este viernes, entre viernes y la semana que sigue. Así que, volviendo ¿se opera el enfermo? Sí, pero a partir del 11 de mayo solo ambulatorio. A partir de la otra semana, 24 horas de estadía. Y luego vamos a ver si empezamos con los electivos complejos, siempre y cuando el enfermo quiera y la situación se maneje o esté estable. Bueno, ahora yendo directo a la cirugía, Raúl, y no queremos, ya estamos terminando para dejarte libre y que puedas tener tus otras conferencias. Sí. Durante la realización de la cirugía laparoscópica, en pacientes COVID negativos, ¿los haces igual que siempre? ¿O recomendás el uso de filtros? ¿Y qué tipo de adecuaciones hiciste, digamos, en todo ese equipamiento intraoperatorio de cirugía laparoscópica? Cero, todo normal. El enfermo que es negativo se opera como se operaba siempre, abierto, laparoscópico, no hemos cambiado nada. Y el enfermo que uno sospecha o que tiene COVID es un animal totalmente distinto. Premisa número 1, no operar a un enfermo con COVID. 20% de mortalidad, 40% que termina en terapia. Y si hay que operarlo, en estos momentos no hay evidencia que la laparoscopía sea un problema. Nuestra experiencia hasta ahora la hemos hecho toda abierta, lo que hemos hecho, pero no hemos hecho una revisión de cirugía bariátrica con COVID-19 por vía abierta, porque, como bien sabemos, todas estas cirugías pueden ser programadas y pueden ser diferidas. Acabo de hacer una exploración transgástrica de la vía biliar en una mujer que tenía un bypass hace 5 años, le sacaron la vesícula la semana pasada porque tenía una colecistitis aguda y tiene una piedra en la vía biliar. Esa mujer se opera hoy. Es un caso muy, muy explícito de quién se opera y quién no se opera. Y la hicimos por vía laparoscópica, endoscópica, sin ningún tipo de protección especial, porque la testeamos y era COVID negativa, así que cirugía normal. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? ¿Alguno queda libre, digamos, para los participantes? Estoy tratando de ver que no haya alguna pregunta que se haya quedado. Acá, Pedro, no sé si querés hacer la pregunta de las tasas de falsos negativos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola, buen día. No, preguntaba porque hay tasas un poco altas de falsos negativos. Entonces, en el hospital lo que habíamos hecho es utilizar las máscaras,
máscaras faciales, los lentes y todo, y los filtros. Entonces, quería saber cuál era tu opinión al respecto. Bueno, ese es un tema que todavía no está bien aclarado, Pedro. Y dependiendo del test que ustedes están usando, eso es muy importante. ¿Qué tipo de test estás usando y cuán confiable es? Nosotros sabemos que hay muchos tests afuera que no son confiables, por eso es que elegimos el de Abbott. No solamente porque es rápido, sino porque es muy confiable, los resultados son confiables. Nada es 100%, pero, volviendo a lo que aprendimos, Pedrito, cuando estábamos en la escuela de medicina, la clínica también ayuda, ¿no? El test es el test, pero si tenés un enfermo que no ha viajado a Nueva York, que no tiene fiebre, que no tiene tos, que no tiene diarrea, que ha estado 2 semanas en su casa sano, a ese enfermo no se le hace un test. La gran pregunta es, ¿qué pasa con el enfermo que ha tenido COVID 2 semanas atrás y viene un test negativo? A ese enfermo yo no lo operaría porque todavía no ha pasado, digamos, el límite donde pueda tener una recaída. Nosotros vemos que hay gente que ha tenido COVID, y eso lo han leído ustedes, y que tienen recaída y que les vuelve la fiebre y están por 4 o 5 semanas más. Así que yo pienso que el mensaje es: traten de evitar de operar a la gente que tiene COVID. Y si se opera, lo más importante es protegerse ustedes. Y con muy buena protección. Si hay algo que les mostré de todo, pienso que el video de ver cuán meticulosos somos en vestirnos y en desvestirnos y tener a alguien que te esté monitoreando cómo te vestís, cómo te desvestís, pienso que es lo más importante. Sí. Pero no tenemos respuesta al falso negativo todavía. Tal es así que, como les dijera antes, uno de mis residentes tuvo COVID, estuvo 2 semanas, volvió, tuvo un positivo, volvió, le dio un negativo. ¿Qué hicimos? Le tuvimos que hacer otro más que esté negativo para dejarlo que venga a trabajar y obviamente que esté asintomático. No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias, Raúl. Vos sabés que el mejor test es el que ustedes tienen y su presidente no nos lo quieren mandar a nosotros. Y bueno, por eso un poco la duda, nosotros tampoco tenemos mucha posibilidad de tener mucha cantidad de test, entonces por ahí hacemos radiografía de tórax, o si vemos que y los síntomas y demás, creo que eso es clave. Y por último, creo que acá la Sociedad de Infectología recomendó utilizar todas las medidas de precaución, ¿no? Como los filtros y las máscaras y todo eso. Bueno, pero tienen que, yo pienso que es como la religión, ¿viste? Yo no creo en la ortodoxia. Acordate que si vas a estar todo el tiempo usando esas máscaras, Pedro, en algún momento se van a quedar cortos de máscaras. Si realmente en algún momento ustedes van a ver una ola, un auge que ojalá nunca le llegue a nuestro país, y están usando máscara y máscara y máscara y máscara y máscara, se van a quedar cortos de máscaras. Así que mi recomendación es, sean cautelosos, úsenlo con juicio clínico y con juicio de laboratorio, y estén seguros que están reesterilizando y guardando el equipo, porque esto no se va, esto se queda, ¿eh? Y se va a quedar por un buen tiempo y hay que estar preparado para la próxima temporada. Evidentemente, Raúl, como decís, hay que utilizar el sentido común, que tenemos muchas preguntas y pocas respuestas y hay que ser poco ortodoxos, digamos. Acá hay una última pregunta, Raúl. Por acá preguntan, y están todos en duda, el lugar de la tomografía computada para determinar también la presencia o no de pacientes comprometidos. En nuestra experiencia, 0. Nosotros no le hacemos tomografía para ver si alguien está comprometido. Ahora, si nos ponemos a hablar y que no tocamos ese tema de cómo estamos tratando al enfermo con COVID en terapia, cómo los manejamos con el ventilador. Por ejemplo, la nuestra es una terapia que tiene todas habitaciones
cerradas, con una puerta de vidrio. O sea, el enfermo está dentro y tienen endovenosas, líneas centrales. Todas esas líneas centrales tienen prolongaciones que van para afuera. O sea, cuando vos vas a la sala de terapia de COVID, todos los palos de infusiones están afuera. La enfermera lo maneja todo de afuera, no entra a la sala. Porque cada vez que uno entra, se tiene que vestir y desvestir. O sea que no solamente estás usando equipo de protección, pero te estás exponiendo vos. O sea que estamos tratando de manejar eso desde el punto de vista clínico muy meticulosos, que no tiene nada que ver con la respuesta a la tomografía, pero tiene que ver con cómo manejamos al enfermo con COVID en terapia. No estamos usando hidroxicloroquina para nadie, y todos los casos que se han demostrado y los estudios que han salido demuestran que no tiene ningún efecto positivo, sino todo lo contrario. No estamos usando el TOSI, no estamos usando ninguno de los antivirales, a no ser que estén adentro de un estudio prospectivo controlado. Todas esas medicinas, drogas que se están hablando en la Cleveland Clinic, y esto lo estamos manejando con el CDC, con el NIH, a nivel del Enterprise, y estamos hablando de 40 hospitales a nivel mundial. Todo se hace bajo un estudio prospectivo, no se hace nada fuera de protocolo. Y lo mismo con el diagnóstico. El diagnóstico, volviendo a la tomografía, es clínico y de laboratorio, no es radiológico. Obviamente, cuando tenés el enfermo en terapia, uno ya sabe que lamentablemente ese enfermo está afectado, ¿no? Bueno, Raúl, te agradecemos mucho realmente. Estamos ya con una hora de conferencia, así que ha sido un gusto enorme verte otra vez, escucharte y conocer, digamos, la realidad desde tu punto de vista. Como siempre, muy claro, así que un gusto, un saludo muy grande y esperamos verte de nuevo y molestarte. Bueno, gracias por incluirme, gracias por darme la oportunidad de al menos contarle cómo se ve la cosa acá. Yo feliz de ver las caras que conozco, sanos, sonriendo. Cuídense mucho, chicos. Tómenlo muy en serio, que me imagino lo están haciendo, y ojalá nos podamos ver por el Congreso Argentino en Buenos Aires. Ojalá, Raúl. Todo estaría muy bien si podemos seguir adelante y encontrarnos en el Congreso. Un saludo muy grande y saludos a la familia, Raúl. Gracias, igualmente. Saludos a todos. Cuídense.